Buenos días. Bueno, vamos a ver lo que es el punto uno, la unidad uno punto C, que decidí dividirla en dos partes. Vamos a ver la primera parte y bueno, calculo que en el transcurso de la semana que viene terminaremos la parte que falta, ¿no? Si bien no es un tema difícil, pero se tiene que comprender bien justamente para entender todos los procesos que vienen después. Bueno, el punto C abarca lo que es el proceso de las invasiones británicas. Nosotros, en lo que es en la secundaria, hemos estudiado como dos invasiones, ¿no? La primera y segunda invasión inglesa a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto no es de todo exacto, ¿no? En cuanto a su nomenclatura, no es que fueron dos invasiones, fue una sola invasión. La invasión fue una sola en dos oleadas. O sea, la invasión en el Río de la Plata fue un primer ataque lo hacen en 1806 y el segundo ataque en 1807. Pero todas forman parte de una sola invasión. No es que viene una invasión, se retiran y después al año siguiente vuelven con la segunda. No, no. Es una sola invasión porque la flota queda anclada ese año en el Río de la Plata y bueno, al año siguiente logran refuerzo y hacen el segundo ataque, que ahora lo vamos a ver bien en detalle. Pero primero tenemos que entender cuáles fueron las causas. ¿Por qué Inglaterra o Gran Bretaña? Hablamos de Gran Bretaña porque, como ustedes saben, Inglaterra es un solo país que integra el Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido está integrado por lo que es Inglaterra, por propiamente dicha, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Inglaterra es solamente un país de esos cuatro. Así, cuando hablamos de Inglaterra, hablamos solamente del país Inglaterra. Pero acá debemos hablar sobre las invasiones británicas, porque no solamente ingleses vinieron ingleses, escoceses, galeses e irlandeses. Así que lo correcto es decir invasiones o invasión británica al Río de la Plata. Eso es el nombre correcto que debería tener esta campaña. Bueno, ¿por qué los británicos tenían interés en América del Sur? América Española. Recordemos que a partir de 1804, a través de dos grandes batallas en Europa, que son la batalla naval de Trafalgar y la batalla terrestre de Austerlitz, son dos batallas decisivas en el marco de las guerras napoleónicas que Trafalgar, una batalla naval, la armada inglesa junto con la armada española aliados derrotan a la armada francesa, es decir que Inglaterra junto con España quedaron de alguna manera dueña de los mares, porque la flota francesa, la flota napoleónica quedó destruida después de esa batalla. Pero en el continente, en tierra, en el continente europeo, la cosa era totalmente inversa, sino a través de la batalla de Austerlitz, donde Napoleón derrota a las tropas inglesas, unidas con el Sacro Imperio Romano Germánico, junto con las prusianas, Napoleón las derrota. Así que tenemos un escenario. Europa continental dominada por Napoleón y todo lo que son los mares dominada por Inglaterra. Recordemos también que Inglaterra estaba en pleno proceso de revolución industrial y necesitaba colocar sus productos. Obviamente el mejor mercado que tenía o el principal mercado que tenía era propia Europa. Pero ahora Europa no la podía encontrar porque estaba invadida por Napoleón y por ende Napoleón obviamente en el marco de este conflicto, bloquea toda Europa a los productos ingleses. O sea, los productos ingleses no tenían mercado donde ir. Las colonias americanas, concretamente el sur de América, el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, estaban dominadas bajo un sistema de monopolio español. Este monopolio español hacía que las colonias, concretamente el Virreinato del Río de la Plata, que es lo que después en su mayoría va a ser nuestro país, Argentina, estaban obligadas a comerciar solamente con España. Y España era la que se encargaba de comerciar con el resto del mundo. Entonces, este pasamano, digamos,
del virreinato del Río de la Plata a España y a España al resto del mundo, e incluso los mismos productos cuya materia prima salían de nuestros territorios, volvían, por ejemplo, de acá sería el cuero para zapatos. Sería el cuero que se exportaba a España y de España volvían zapatos, por ejemplo. Entonces los zapatos eran sumamente carísimos, con el mismo cuero que se hacía acá. Entonces, bueno, ya empezaba a haber cierto descontento. ¿Por qué vamos a estar pagando excesivos precios cuando el cuero es nuestro? ¿Y para qué vamos a estar que lo fabriquen en España y que el mismo cuero transformado en zapato venga para acá excesivamente caro? Bueno, esto obviamente empezó a tener conflicto. Y esto también provocaba el contrabando. ¿El contrabando qué? De productos prácticamente ingleses que venían, obviamente como no se podía comerciar con otros países, entraban de contrabando y por ende mucho más caro. Los comerciantes, concretamente Martín de Álzaga, que es el miembro del cabildo, el alcalde de primer voto, como se llamaba, de los miembros del cabildo, era obviamente, aparte de político, era un comerciante, se venían beneficiados por este contrabando porque obviamente tenía mucho más márgenes de ganancia porque los productos salían mucho más caros, ¿no? Bueno, en este contexto de Europa bloqueada y América por el monopolio español, si bien eran aliadas en contra de Napoleón, Inglaterra y España, pero bueno, a la hora de comercial, obviamente todo vale. Así que los ingleses, digo mal ingleses, sino los británicos, vieron ya en en las colonias americanas, un posible mercado. Pero obviamente había que conquistarla, porque no. Los ingleses también con su ideología no iban a comerciar con España, como España no podía porque estaba el monopolio, entonces bueno, hay que conquistarla. Eh, la, se arma la expedición, el comodoro Sir John Popham, que tienen ahí una foto en la página 2 del apunte, es el encargado o es el designado para poder realizar la expedición al Río de la Plata. Bueno, hacen de Inglaterra, van al Cabo de Buena Esperanza, en lo que ahora es Sudáfrica. Si nosotros miramos en el mapa, Sudáfrica prácticamente está en línea recta con Buenos Aires, en el continente africano. Así que bueno, en ese momento Ciudad del Cabo era tomada por los portugueses, bueno, hay un pequeño conflicto ahí, la cosa que los portugueses son derrotados en el Cabo de Buena Esperanza y agarran como base de operaciones ahí en Sudáfrica. Bueno, este Comodoro Popham eh, inicia una expedición al Río de la Plata. Una expedición relativamente chica, 1200 hombres. Eh, Popham era marino, pero necesitaba nombrar un general de tierra que se haga cargo de la gobernación de Buenos Aires al momento de conquistarla y obviamente todas las operaciones militares que eso llevaría. Bueno, lo nombran a William Beresford, que es el comandante inglés que está a cargo del desembarco y todas las operaciones militares de esta primera oleada británica que desembarcan en Quilmes, marchan a Buenos Aires y es fácilmente conquistada. Buenos Aires es conquistada desde junio de 1806 hasta más o menos, más o menos no, sino hasta concretamente el 12 de agosto del mismo año. O sea, estos 2 meses, o casi 2 meses, 40 y pico de días, Beresford fue gobernador de Buenos Aires. Así que fue una breve de 40 días. Buenos Aires se convirtió en una colonia británica. Bueno, eh, pero obviamente había foco de resistencia, como en toda sociedad había gente a favor y gente en contra, o sea, había muchas personas, más que nada la gente más adinerada, los comerciantes, que estaban de acuerdo con el libre comercio, o sea, los ingleses o los británicos lo que hicieron en estos 40 días es liberar el comercio. Eh, ese monopolio, ese candado, digamos, esa limitación que ponía España de solamente
comerciar con ellos, con España. Inglaterra abrió el libre comercio, así que mitad de la población estaba a favor de esta idea de comerciar libremente, pero la otra, que se beneficiaba con el contrabando, estaba en contra. Si, ¿para qué iba a tener libre comercio si estos comerciantes, vuelvo a nombrar a Martín de Álzaga, por ejemplo, o José Martínez de Hoz, estaban contentos con el monopolio porque a través del contrabando, o sea, eran comerciantes legales, digamos, o legítimos con el monopolio español, pero a su vez también contrabandeaban con los ingleses y le traía mucho más rédito, más ganancias económicas tener el monopolio y negociar con el contrabando que el libre comercio. Bueno, esa fue una de las principales causas de la reconquista, de por qué Buenos Aires se rebela contra los ingleses y termina siendo expulsado, ¿no? Bueno, hay focos de resistencia, obviamente, ahí Álzaga tiene gran protagonismo junto con Pueyrredón, y bueno, el gran héroe de la reconquista es Liniers. Liniers, un marino francés, de nacionalidad francés, que después le va a jugar en contra en los acontecimientos de Mayo, que lo vamos a ver más adelante. Era jefe, era militar y jefe de el fuerte de la Ensenada de Barragán. El fuerte de Ensenada de Barragán está en cercanía de lo que hoy La Plata. De hecho, están los restos del fuerte hasta el día de hoy. Es una atracción turística, se puede visitarlo, es un museo. Aconsejo, si aquel que tenga ganas de visitar todas esas horas, si alguien no ha ido, es muy lindo, por lo menos para conocer parte de nuestra historia, que ese fuerte existe todavía y los restos están. Bueno, Liniers era jefe de ese fuerte, y bueno, como habíamos dicho, Bereford, los británicos toman la ciudad de Buenos Aires. Había 50 y 50, parte de la población que estaba a favor de los ingleses y parte de la población que estaba en contra de los ingleses. Pero bueno, obviamente Liniers, Pueyrredón, Álzaga eran los que estaban en contra y consideraba que los ingleses habían que expulsarlos. Tengan en cuenta que todos estos personajes eran españoles, más allá que eran nacidos en el Río de la Plata, eran americanos, pero eran españoles. Todavía no estamos hablando de una nación argentina. Esas personas, con Liniers, Álzaga, Pueyrredón, eran españoles. Ellos eran súbditos del rey. No era que eran argentinos, ni pensaban que era una nueva nación, nada. Ellos simplemente eran militares y eran españoles que estaban defendiendo a su rey y a sus territorios. Bueno, se empieza a organizar la defensa, toma la iniciativa Liniers, que logra Colonia. Recuerden también que Montevideo, lo que es ahora Uruguay, que en ese momento se llamaba la banda oriental del río Uruguay, que quiere decir la costa oriental, o sea, la costa este del río Uruguay, o sea, lo que es por eso se llama República Oriental del Uruguay, porque está al oriente de lo que es Buenos Aires, o sea, lo que es al este de lo que es Buenos Aires. Bueno, era parte del virreinato, o sea, no era otro país. Después veremos que Uruguay recién se separa o tiene su independencia, empieza con país propio allá por 1826, o sea, todavía faltaba 20 años. En ese momento Uruguay era territorio del Río de la Plata y por ende dependía de Buenos Aires. Liniers obviamente no pide permisos a Bereford, o sea, para irse a Montevideo, ya que el fuerte de la Ensenada él había sido relevado por un inglés. Obviamente no van a dejar jefe del fuerte a si bien Liniers era francés, a alguien que estaba al servicio de la corona española. Si bien era francés, pero estaba al servicio de la corona española. Entonces, bueno, le pide licencia, digamos, a Bereford para trasladarse a Montevideo. Bueno, le concede la licencia a Bereford, así que Liniers se va a Montevideo con la excusa de retirarse, digamos, pero con otra intención fue de reclutar tropas. Bueno, Liniers recluta tropas en Montevideo, logra sumar más o menos la misma cantidad, 1600 hombres.
al mando de Liniers para la reconquista de la ciudad. A todo esto, Pueyrredón tenía una chacra, lo que se llama la chacra de Pedriel, en el actual partido de Villa Ballester, sería el partido de San Martín. Ahí estaba la chacra de Pueyrredón, donde también organizas tropas. O sea que tenían dos, los patriotas o los criollos, porque tampoco eran patriotas, porque como la Argentina todavía no existía. Así que eran españoles, vamos a llamarlos los españoles, porque eran españoles, estos personajes eran españoles. Tenían dos focos, ya los británicos tenían dos focos de resistencia. Primero tenían a Pueyrredón, que reclutó a sus húsares de Pueyrredón. Los húsares, un regimiento de caballería, ahí tenía su base en Pedriel, ahí lo que es ahora partido de San Martín, Villa Ballester, donde se produce el combate de Pedriel. Mientras que desde la banda oriental, del actual Uruguay, con las tropas que había reclutado Liniers, cruza de vuelta al río, desembarca en Tigre y avanza sobre Buenos Aires, avanza sobre lo que sería hoy zona norte, sobre San Isidro y demás. Bueno, estando en el campamento de San Isidro, bueno, tenemos en cuenta que estamos en una época de lluvia, estamos en otoño, invierno, en junio, agosto, tengan en cuenta acá es un clima muy húmedo, obviamente no había asfalto, y ahí donde Verefort comete un error. Si bien el combate de Pedriel ganan los británicos, Pueyrredón es derrotado en el combate de Pedriel, pero Liniers, que venía avanzando desde el norte, desde Tigre hacia Buenos Aires, venía sin ningún tipo de resistencia, digamos, por parte de los británicos. Pero acá Verefort comete un error, ¿no? Y el error fue que las tropas británicas eran tropas profesionales, bien preparadas, pero a campo abierto, ¿no? Las tropas criollas o las tropas españolas, rioplatense, a mando de Liniers, eran básicamente milicia y voluntario, eran soldados de la población común que se unieron como voluntarios o como milicias, ¿no? Con una instrucción mínima en lo militar, armas vetustas o viejas, pocas piezas de artillería, así que era el ejército británico con armamento superior, soldados bien preparados, soldados profesionales, soldados europeos que venían de pelear sobre las guerras napoleónicas, o sea, la ventaja la tenían los ingleses indudablemente, pero Verefort, desconociendo también el terreno, o bueno, eso ya queda a especulación, ¿no? ¿Qué es lo que llevó Verefort a tomar esta decisión? Como habíamos dicho, había clima muy húmedo, mucho barro. Verefort decide hacerse fuerte en una actitud defensiva en vez de ofensiva. En vez de atacar a Liniers mientras venía por la actual zona norte, decide Verefort que se va a hacer fuerte en la zona de la Plaza de Mayo, lo que era Plaza de la Victoria o Plaza Mayor, hoy se llama Plaza de Mayo, lo que es la Casa de Gobierno, el Cabildo, la Catedral, había la Recoba, bueno, en la Plaza de Mayo, antes estaba dividida en dos, en la mitad había una especie de Recoba, una serie de arcadas que muchas veces servía como feria, como mercado, pero bueno, hoy está demolida, bueno, en esa época está dividida en dos. Bueno, toda esa zona de la Plaza de Mayo se parapetó como para defenderse de Liniers. Si Verefort habría atacado a Liniers en la zona norte mientras su marcha, obviamente la derrota de Liniers iba a ser segura. Pero Verefort, aduciendo que había llovido y que no tenía suficiente, que dado el barrial que había, ahí en el apunte tiene la excusa que pone Verefort, toma la actitud defensiva y no ataca a Liniers. Eso le dio tiempo a Liniers a llegar a Buenos Aires y atacarlo a Verefort. Verefort en ese sentido termina siendo derrotado y no le queda otra más que la rendición. O sea, la victoria criolla se dio por un error inglés, ¿no? Por un error británico se dio la victoria. Bueno, Verefort y las tropas inglesas se rinden.
Se rinden, pero no es que se rinden de una manera incondicional, sino que se rinden de una manera condicional. A todo esto la flota, los barcos con los que habían venido de Inglaterra, pasando por Ciudad del Cabo, estaban intactos, porque la guerra fue acá en Buenos Aires, fue en la tierra, no fue en los barcos. Así que la flota quedó anclada en el Río de la Plata. Y los 1200 hombres, bueno, descartando los muertos y demás que hubo, eh, el trato con Liniers entre Bereford derrotado y Liniers vencedor era que todos iban a ser repatriados, o sea, todos iban a ser subidos a los barcos y vuelto a Inglaterra. Bueno, la cosa que Bereford es como que se enoja porque Liniers no puede cumplir ese pacto, no puede cumplir el hecho de que los ingleses, los soldados ingleses, vuelvan a su... ¿Por qué? Porque Liniers era un mando intermedio, no era la máxima autoridad. Tengamos la cuenta que la máxima autoridad era el virrey, que era Sobremonte, que Sobremonte, dado el ataque británico de Bereford, huyó con los tesoros a Córdoba. Pero nosotros quizás en la primaria se tilda como que Sobremonte, asustado, huyó. En realidad era lo más lógico, acá no había fuerzas militares. Por eso a Bereford le fue tan fácil tomar y conquistar estos 40 días Buenos Aires, porque no había fuerzas, las fuerzas militares eran muy pocas. Y justamente, obviamente tenían la información los ingleses que acá anualmente se juntaba todo el tesoro de virreinato para llevarlo a España. Obviamente que los británicos tenían esa información, por eso atacaron justamente en esa época sabiendo que el tesoro estaba en Buenos Aires. Bueno, la cosa es que Sobremonte se escapa a Córdoba, después capturado, el tesoro lo capturan, Bereford captura el tesoro y es llevado a Londres, que hasta el día de hoy está depositado en el Banco de Londres, el tesoro que fue capturado o robado de Buenos Aires en la primera oleada de 1806. Bueno, a todo esto, como le dije, Montevideo era territorio de Virreinato. Estaba el gobernador de Montevideo, que era Pascual Ruiz Huidobro. O sea que las máximas autoridades eran Sobremonte, que estaba en Córdoba, Ruiz Huidobro, que estaba en Montevideo, que era el gobernador y por ende segundo de Sobremonte, y estaba Liniers, que Liniers era un militar y recordemos que era el jefe, era un mando intermedio, era el jefe de la fortaleza de la Ensenada de Barragán. Pero era la única autoridad militar que había. Entonces cuando pacta con Bereford, le dice, bueno, entreguen las armas, pero tus soldados van a volver a Inglaterra bajo juramento. En esa época se juramentaba mucho. Bajo juramento que no van a volver a participar en campaña alguna contra el Río de la Plata. Entonces, bajo ese juramento de no volver a participar o de no volver a atacar el Río de la Plata, podían retirarse. Obviamente les sacaban las armas, pero ellos se podían ir. Bueno, es como que el gobernador de Montevideo y Sobremonte medio que le dicen, fuiste muy benévolo con los ingleses, o sea, lo vinieron a atacar y vos les perdonas la vida. Entonces los ingleses medio que se enojan porque habían pactado con Liniers, pero Liniers no puede cumplir porque tenía mandos superiores arriba. Es como que le sueltan la mano, digamos, hablando mal y pronto. Y bueno, obviamente Bereford se enoja. La cosa que los ingleses no son repartidos, sino que son trasladados al interior. Van a Mendoza, Córdoba, Tucumán, algunos a Catamarca. Los oficiales se quedan en estancias acá, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, estancias acá en la zona de Buenos Aires. Y los dos principales jefes, que son Bereford y el teniente coronel Denis Pack, son alojados en el Cabildo de Morón. Tengan en cuenta que los cabildos, tanto el Cabildo de Buenos Aires como el Cabildo de todos los cabildos, inclusive el de Luján, era como una especie de cárcel. Estaban, digamos, prisioneros de guerras en Luján. Estos los dos líderes de la primera oleada, Bereford y Denis Pack. Bueno, pero tenían una prisión, digamos, muy aligerada. Ellos prácticamente, lo único que se les exigía es que vayan a dormir al cabildo a la noche. Después, durante el día, hacían su vida, se les permitió tener sus armas, participaban en las tertulias. Tertulia era una especie de encuentro
como hoy quien diría, juntadas en las casas de las personas más destacadas o más adineradas. Iban un rato a la tarde, bailaban, escuchaban música, hablaban. Era una reunión social que se hacía generalmente los fines de semana o algunas veces por semana. Eso se llamaba tertulia, lo que hoy llamaría una juntada, ¿no? Participaban en eso, era simplemente, como vuelvo a repetir, la condición de estos oficiales era que vuelvan a la noche a dormir. Después, durante el día, hacían su vida. Bueno, pero estaban acá, no fueron repatriados, estaban, o sea, no dejaban de estar en su calidad de prisioneros de guerra. Bueno, recordemos que la flota seguía estando acá. Bueno, a todo esto hay que tener en cuenta que en Río de Janeiro, o sea, que era colonia portuguesa, lo que ahora está Brasil, estaba el rey Juan I de Portugal, que había escapado de Napoleón, pero a diferencia de los reyes españoles que fueron capturados por Napoleón, el rey de Portugal, logra escapar estableciéndose el rey en su corona, obviamente. Estando el rey de Portugal en territorio americano, en una distancia relativamente corta como la de Buenos Aires y Río de Janeiro. Pero ese no era el tema. El tema era que la esposa, o sea, la reina consorte de Portugal, la infanta Carlota, ¿quién era? Hermana del rey de España y por ende hija de Carlos IV y hermana de Fernando VII. O sea que también era un peligro tener la heredera. El rey de España estaba detenido bajo Napoleón. Y acá tenemos la hermana del rey de España, que es la reina consorte de Portugal, porque está casada con el rey de Portugal. Reclamaba también, che, estos territorios son míos, decía, porque mi hermano y mi padre están detenidos, el Napoleón no tiene detenido. O sea, yo soy la heredera de todo esto, yo soy la regente, nos llamaba reina obviamente, no reina de España, pero era la regente, era la familiar, tener en cuenta que era, en esa época la sociedad europea era todo hereditario, el rey heredaba a su hijo el reinado cuando éste moría. Si los otros dos estaban incapacitados, ella era la regente de España, no había duda. Y obviamente todo este proceso se vendría medio abajo, ¿no? Porque si bien se empieza a gestar ya una idea de independencia, diciendo, bueno, nosotros podemos defenderlo solo, cosa que se va a asentar en la segunda invasión. Bueno, no lo vayamos de tema. Así que volvemos a Buenos Aires, la flota queda armada. El error también que se cometió en los británicos es no tomar Montevideo. Tomaron directamente Buenos Aires, pero no Montevideo ni Colonia. Porque tengan en cuenta también que Buenos Aires no tiene murallas. O sea, no tiene muralla ahora, ni tampoco tenía en aquella época. No era una típica ciudad amurallada. Montevideo y Colonia sí eran amuralladas. Entonces, invadieron Buenos Aires para después hacerse fuerte e invadir la banda oriental con Montevideo y Colonia. Obviamente no les pasó porque fueron derrotados en Buenos Aires. Bueno, la segunda oleada viene el refuerzo, obviamente. Recuerda cuando dijimos que vinieron más o menos entre 1200 a 1600 británicos en la primera oleada. Ahora vienen 10 veces más. Vienen 12.000 soldados, o sea, vienen 10 veces más. Tengan en cuenta que el ejército de San Martín, cuando cruzan los Andes, eran 5.000 nomás. 5.000 e hicieron toda la campaña de Chile. Cruzaron los Andes. Los ingleses eran más del doble, eran 12.000. Es increíble la cantidad de británicos que vinieron para conquistar lo que es el Río de la Plata. Bueno, obviamente empiezan al revés, ya en septiembre, o sea, estamos hablando de en agosto, la rendición de Belfort, en septiembre, ya un mes, concretamente en octubre, en esos 2 meses, septiembre y octubre, los ingleses toman Montevideo. O sea, por eso hablamos de un único ataque. Fue derrotado, digamos, la batalla de Buenos Aires, pero los ingleses tomaron refuerzos, los británicos tomaron refuerzos y atacaron Montevideo ahora, ya en septiembre del mismo año. O sea, 2 meses después de la rendición de Fermo. Bueno, atacan Buenos Aires, atacan Montevideo, toman Colonia, tienen toda la banda oriental ya bajo dominio inglés, dominio británico. Dejan hombres, obviamente, para reforzar Montevideo, Uruguay, y invaden otra vez Buenos Aires con 8.000 hombres. O sea, concretamente a Buenos Aires llegan 8.000 hombres. Recordemos que Belfort y Denis Pack siguen detenidos en Luján. Bueno, cuando llegan estas noticias de la invasión de Montevideo, o de la toma o la caída de Montevideo en manos británicas, en Buenos Aires cunde el pánico, como decía el Chapurín, ¿no?
o sea, si los ingleses lo tenemos acá fuerte, lograron tomar una ciudad mucho más defensiva como Montevideo, obviamente van a cruzar y van a atacar Buenos Aires, no quedaba otra. Bueno, ahí se empiezan a organizar un grupo de ya los milicias y voluntarios, propio regimiento. ¿Por qué? Porque la colonia española, el ejército español que estaba encargado de la defensa, no había solamente unos 2.000 hombres, pero estaban distribuidos desde lo que es actual Bolivia hasta Buenos Aires. O sea, no era que los 2.000 hombres estos estaban en Buenos Aires. Estaban lo que es la banda oriental, los territorios más peligrosos. Buenos Aires no era un territorio muy peligroso, estaban en Uruguay, donde estaban con constante tensión con los portugueses, que continuamente querían invadir lo que es Uruguay ahora. Estaban en el norte, en el Alto Perú, donde estaban las minas de plata, lo que es el actual Bolivia. Ahí estaba la mayor parte del grueso del ejército español de la corona, ¿no? Obviamente en Buenos Aires había no más de 300 efectivos. Obviamente no iban a hacer frente a los 8.000 británicos que se venían. Entonces, bueno, se empiezan a organizar lo que son las milicias involuntarios. El más importante es el cuerpo de patricios, el cuerpo de regimiento de patricios, que fue creado, por eso es un regimiento que nosotros lo tomamos, de hecho existe todavía el regimiento de patricios, lo tomamos como un regimiento argentino, pero fue fundado o fue creado bajo la corona española, porque en 1807, 6 y 7 estamos todavía bajo dominio español. Así que bueno, se crean, bueno, los húsares de Porredón, los voluntarios, ahí en el apunte tienen todo un listado de los cuerpos que se fueron bueno, formando en esa época, ¿no? Tenemos cuerpos de caballería, por ejemplo, los húsares de Porredón, los húsares de Núñez, generalmente se tomaba el apellido del jefe, ¿no? Porredón porque era el líder Porredón, Carabineros de Herrera porque el líder se llamaba Herrera. Después tenemos los infantes, que tenemos el más importante es el cuerpo de patricios, cuerpo de arribeños que vienen de la provincia de arriba, Salta, Jujuy, Tucumán. Los granaderos de infantería, no se debe confundir con los granaderos a caballo de San Martín, que recién van a ser fundados en 1812, acá estamos en 1807, todavía falta para que llegue San Martín y formen el regimiento de granaderos a caballo. Estaban los granaderos de infantería. Granaderos se llamaban granaderos porque tiraban granadas, por eso se llamaban granaderos. Los verdaderos granaderos, el nombre de granadero vienen de la guerra napoleónica, que eran hombres generalmente de estatura alta. Tengan en cuenta que 1,70 para la época era alta, cuando el promedio era 1,60. Y tienen que ser bastante robustos porque tenían que arrojar las granadas. Las granadas eran estas típicas bombas que se ven en los dibujitos, que era una bomba, tipo una pelota, una esfera de hierro, tenía un orificio, eso se llenaba de pólvora con una mecha del tamaño de más o menos una naranja, una manzana, de ese tamaño, cosa que entraba en la mano, la encendían la mecha y la arrojaban con la mano. Entonces por eso tenían que ser hombres con relativamente fuerza para arrojarlo lo más lejos posible, ¿no? Bueno, ahí se van formando los cuerpos ya, digamos, criollos. También había cuerpos españoles, como los cazadores andaluces, los catanales, bueno, los indios pardos y morenos. Era una sociedad muy racista, o sea, los indios, o sea, llamaban los aborígenes. Los pardos eran los mestizos, digamos, aquel unión entre español, europeo e indígenas, serían los pardos, y bueno, los morenos eran los afroamericanos, lo que llamamos nosotros morochos o los negros, ¿no? Obviamente formaban su regimiento aparte porque no tenían, obviamente los regimientos europeos, inclusive los patricios eran justamente gente criolla, eran hijos de europeos nacidos en América, eran racistas también, o sea, es el antecedente de si bien nosotros no somos tan racistas como Estados Unidos, pero había cierta, hasta el día de hoy sigue habiendo cierta, diciendo, bueno, yo soy descendiente europeo y soy rubio y ustedes son morochos. No, hasta el día de hoy sigue esa diferencia en cuanto a las características físicas. Bueno, como le decía, los ingleses toman lo que es Montevideo y Colonia y obviamente invaden Buenos Aires. Pero en Buenos Aires ya estaba preparada. Pero acá surge un pequeño no, sino es pequeño pero es importantísimo el antecedente que ocurre. Como habíamos dicho, el gobernador de Montevideo, Ruiz Huidobro, estaba
si bien había caído, pero estaba prisionero de los ingleses en Montevideo, sobre el monte estaba en Córdoba, la única figura relevante era Liniers. Y el cabildo ya empieza a tomar una especie de protagonismo y nombra a Liniers como el comandante militar y político. Pero ¿por qué no nombra si estaba el virrey? Porque el virrey seguía siendo legítimo, está bien, estaba en Córdoba, pero el virrey estaba en plena función, no estaba en Buenos Aires, pero estaba en Córdoba. O sea, no. El cabildo es como que desconoce al virrey, pero no formalmente. Si no, vos estás en Córdoba, yo nombro a Liniers porque necesito nombrar a alguien. Pero el virrey podía haber dicho no, yo soy la autoridad y yo. El virrey de alguna manera avala, porque después manda un decreto diciendo sí, que avala o como que afirma el nombramiento de Liniers. Entonces, ya el cabildo, que es el representante, es una institución municipal, el cabildo lo que hace es tomarse la atribución de nombrar a un funcionario que es pura y exclusiva eh, función del virrey. Ahí ya tenemos el primer hecho. Un cabildo de una capital colonial toma una decisión de nombrar al jefe militar y político, que lo nombra Liniers. Bueno, Liniers se hace cargo de la defensa, los ingleses obviamente llegan en la segunda ya oleada y atacan Buenos Aires. Obviamente Bereford, que está detenido junto con Denis Pack, de una manera un poco cuestionable, cuando vienen la segunda oleada, ¿qué hacen? Se ordena que Bereford y Denis Pack sean trasladados a Catamarca. Justamente porque si en caso de que Buenos Aires cayera en manos de los británicos, obviamente estas personas iban a ser liberadas. Obviamente, para tener una moneda de cambio en caso de ser derrotado Buenos Aires, deciden trasladarlos a Catamarca. Bueno, bajo el protesto obviamente de Bereford, que no quería ser trasladado, bueno, los llevan igual. En Arrecifes, acá provincia de Buenos Aires, yendo ya camino a Rosario, camino a Catamarca como destino final, son interceptados con una patrulla que supuestamente estaba al mando de Liniers. Supuestamente no, Liniers no estaba obviamente, sino que Liniers había mandado esa patrulla diciendo a los que trasladaban a Bereford y a Denis Pack que los entreguen, que como por orden de Liniers debía ser trasladados a Buenos Aires. Bueno, obviamente una orden verbal, no había nada escrito, cree la patrulla de traslado, cree esta versión, se los entrega y estos prisioneros vuelven a Buenos Aires, se escapan a Ensenada y son embarcados a los ingleses. O sea, Bereford y Denis Pack se escapan. Bueno, la cosa cuando llegan a los ingleses nuevamente al año siguiente ya no estaban porque se habían escapado. Le ofrecen de vuelta el mando a Bereford para que encabece la segunda invasión, como él había jurado. Tengan en cuenta que la palabra valía mucho. Recuerdan como había jurado no volver cuando hicieron el pacto con Liniers, cuando se rindió Bereford el año anterior. Bereford juró no volver a tomar armas contra el Río de la Plata. Obviamente Bereford rechaza el pedido diciendo no, yo me vuelvo a Inglaterra a contarle al rey o a sus mandos políticos de lo que realmente había pasado en esa jornada. Bueno, la cosa es que el mando de las tropas cae en Whitelock, el general Whitelock. Que Whitelock también comete un gran error, ¿no? Se puede decir también que las invasiones inglesas fracasaron por los errores de los comandantes. Quizás no tanto por la fuerza, porque como le digo, el ejército británico es un ejército profesional, un ejército totalmente preparado y bien armado, y obviamente fueron derrotados justamente por estas cuestiones. Bueno, en vez de atacar la ciudad de Buenos Aires, ahí también en la página 13 del apunte tienen un mapita que como Whitelock ataca a Buenos Aires. Primero, vuelven a atacar en invierno. O sea, estamos hablando de junio del año 1807. O sea, otra vez invierno. Un año después de la primera oleada o del primer ataque.
Eh, Wylock establece su ofensiva, su comando en la Plaza Miserere, lo que hoy es Plaza 11, ahí en la Valle, perdón, Pueyrredón y Rivadavia, lo que es la estación 11, la Plaza Miserere, bueno, ahí establece su comando. La intención era atacar el fuerte, lo que es Casa de Gobierno. Desde Plaza Miserere a la que es actualmente Casa de Gobierno, hay más o menos 1500 metros, 15 cuadras, 1,5 kilómetros, 15 cuadras, 1500 metros. Bueno, divide en tres sus fuerzas de 8.000 hombres, eran 12.000, pero recuerden que un grupo quedó lo que es en Uruguay, 8.000 atacan Buenos Aires, lo divide en 13 columnas. Su Estado Mayor le dice que eh, ataque, hágase fuerza en tres columnas o en dos columnas y ataque la ciudad en dos columnas mucho más poderosas. Wylock decide atacar en 13 columnas, o sea, debilita sus fuerzas, menor cantidad de hombres y en 13 columnas distintas. Estaba muy confiado Wylock que desembarca sin artillería pesada, o sea, solamente cañones de combate para infantería. Sin ropa de abrigo ni sin tienda de campaña. O sea, imagínense los días de frío de invierno y los británicos sin el abrigo suficiente, que los tenían, pero como Wylock se confiaba que sus tropas eran superiores, esto no va a llevar, dijo, más de una semana, conquisto Buenos Aires y después desembarco todo lo que tengo que desembarcar. Obviamente esto no sucedió así. La defensa de Buenos Aires, Mendo de Álzaga y Liniers, se parapetran, ponen barricada, todo de lo que es la zona de lo que es ahora el microcentro porteño. Ahí está la famosa imagen de que de las azoteas eh, tiraban todo tipo de objetos contra los ingleses. Otro error que, bueno, el primer error es no tener las tropas suficientes y bien equipadas y bien abrigadas en un clima de invierno, primero. Segundo, no haber desembarcado lo que es la artillería pesada. Tenían cañones chicos, bastante cañones, pero muy chicos que no servían para el asedio de la ciudad. Servían para la infantería, pero no para asediar una ciudad. Y otra cosa, el comando, Wylock estaba muy lejos del teatro de operaciones. Si el teatro de operaciones era la actual Plaza de Mayo, ¿por qué Wylock estaba a 15 cuadras? ¿Por qué estaba tan lejos? ¿Por qué no puso su comando más cerca y veía lo que estaba pasando? Bueno, esos tres errores fueron claves para su derrota. Obviamente las columnas fueron derrotadas por las barricadas, por la gente que le tiraba todo tipo de azotea, de objetos, agua y caliente. Se dice que aceite, pero el aceite era carísimo, así que no creo que le hayan tirado aceite hirviendo. Lo que sí que agua, sí, seguramente habrán tirado, y cualquier tipo de objetos, piedras, cualquier otra cosa que obstruyera el paso de los ingleses o británicos. Otro de los graves errores que fue que cometió Wylock es ordenar que sus tropas avancen estas 15 cuadras con las armas descargadas. O sea, los fusiles eran de arma carga con una bayoneta en la punta, o sea que se usaba a modo de lanza. Está bien, tiene un solo tiro, ¿no? Como todo armas de avancarga es que se carga por la boca del cañón se carga el fusil, tenían una bayoneta. Pero estaban descargadas porque Wylock decía, ustedes tienen que, la orden era llegar rápido a la Plaza de Mayo sin entretenerse tirando a la gente de la azotea. Justamente la gente de la azotea es lo que le hace, bueno, ahí comete el gran error de avanzar sus tropas. La orden era clara, no detenerse con nada, sino si había una barricada, flanquearla, o sea, pasarla y seguir de largo. No había que detenerse a pelear y a combatir contra las barricadas. Era que transponerla y llegar lo más rápido posible al fuerte y a la Plaza de Mayo. Esa es la idea de Wylock. Obviamente el error, como yo le digo, y el error más grande de no tener cargadas sus fusiles. Así que bueno, obviamente son derrotados y se terminan rindiéndose. Bueno, acá surge otro problema. ¿No? Wylock después sumado también tiene la punta ahí, después léanlo bien. Esto es una introducción, pero lean el apunte, obviamente. Wylock termina degradado, porque si bien también Bereford consiguió una derrota, o sea,
pero no tan humillante como la de Wylock, porque Bereford de última consiguió que sus tropas fueran perdonadas y consiguió sobre todo el tesoro que logró enviarlo a Londres. En cambio, Wylock en la segunda invasión tenía mucho más hombres y cometió mucho más errores, no desembarcar la ropa, ir con los fusiles descargados, no descargar la artillería pesada, cometió mucho más errores y la rendición de Wylock fue incondicional. Fue totalmente una pérdida total, una vergüenza para el ejército británico. De hecho, Wylock es juzgado y es degradado. O sea, sin ningún, ahí tienen eh, unas palabras que dice lo que es el juicio. Acá me permito leer, dice, silba de eterno recuerdo de las fatales consecuencias que se exponen los oficiales revestidos de alto mando. O sea, como que pone la condena de él como ejemplo a los otros, diciendo la responsabilidad que tienen los oficiales de alto mando, que en el desempeño de los importantes deberes que se le confían, carecen de celo. O sea, te damos la tarea que vaya y careces de celo, careces no digo de autoridad, sino de la capacidad para enfrentar la situación. Dice, todo esfuerzo personal que a su soberano y su patria esperan. O sea, lo degrada de tal manera que ni siquiera como que lo echa, ni siquiera a estado militar, es como lo degrada totalmente, sin retiro, sin pensión, sin nada, totalmente degradado Wylock después de la derrota en Buenos Aires. Bueno, los ingleses se van, la condición es que abandonen el Río de la Plata, ya no es una condición como la primera oleada de decir, bueno, sí, te perdono la vida, no, te saco las armas, está bien, los hombres que vuelvan bajo juramento de no volver a pelear, pero la flota inglesa tiene que salir del Río de la Plata. Bueno, la van a dejar en la flota inglesa de vuelta, como pasó en la primera oleada, que la dejaron y obviamente atacaron de vuelta. No, se tienen que ir la flota del Río de la Plata y bueno, por eso, bueno, es que Wylock es totalmente degradado y totalmente echado en lo que es del ejército, y por ahí también dice indigno de servir a su majestad. O sea, lo tratan de indigno, o sea, tan incompetente fue que termina de esa manera. Bueno, acá en el Río de la Plata, ya Sobremonte había tenido tiempo de volver a Buenos Aires. O sea, él se va en 1806 y no vuelve Sobremonte. O sea, genera un total descontento. Entonces se nombra virrey a Liniers. Otra vez el cabildo nombra virrey al Liniers. O sea, el cabildo se toma la atribución otra vez, no solamente como había nombrado Liniers el año pasado, el año anterior, de nombrarlo jefe de las milicias o jefe de la plaza de armas, como se llamaba, sino nombran virrey. O sea, el nombramiento virrey solamente lo podía hacer el rey. El rey solamente nombraba virrey. Entonces ahora el cabildo es el que nombra a Liniers. Y la junta, porque vamos a ver que el rey había caído, había una junta de regencia, lo que se llama la Junta de Sevilla, ratifica el nombramiento. Bueno, la cosa que tenemos ya, que el pueblo, o sea, Buenos Aires puede defenderse sola y nombrar un virrey solo. Ya ahí se empieza a gestar una especie de ¿para qué necesitamos a los españoles? Si nosotros podemos gobernarlo de una manera solo, tenemos la capacidad para defenderlo, para comercial, y de hecho no sé, el cabildo tiene tanto poder que nombra a propio virrey. Bueno, Álzaga, otra vez Álzaga, el que fueron héroes, digamos, Álzaga y Liniers de la primera y segunda oleada. Álzaga de una manera se da vuelta, porque obviamente Álzaga, como había dicho, son comerciantes, y volvía al monopolio español. O sea, Liniers, si bien era francés, pero era virrey que estaba al servicio de la corona española, estaba a favor del monopolio, obviamente. Era el sistema que imponía España. Obviamente Álzaga no estaba, intenta derrocarlo a Liniers, aduciendo que es francés y como Francia está en contra de España ahora. Primero fueron aliados, pero ahora están en contra. Así que, bueno, bajo ese pretexto, y aparte, bueno, las malas gestiones de Liniers, se dice que fue su virreinato de un año, de 1807, perdón, 2 años, a 1809, fue
muy corrupto, muy desastroso en cuanto a la gestión económica, social. También tenían los portugueses en constante amenaza de invasión a la infanta Carlota, que se subrogaba dueña de estos territorios. Como decíamos, la infanta Carlota era hermana de Fernando VII, del rey de España. Así que bueno, todo ese conflicto, toda esa crisis, lo que se llama la crisis entre las invasiones inglesas de 1810, es nombrado desde la Junta de Sevilla, desde España, Baltasar Hidalgo y Ginero, que se considera el último virrey del Río de la Plata que tuvo predominio efectivo sobre todo el territorio. Bueno, ahí empieza lo que son los acontecimientos de mayo. Básicamente dos acontecimientos. En mayo de 1810, 18 de mayo concretamente, eh, llega una fragata inglesa con la novedad de que la Junta de Sevilla, que era el último representante del rey en España, había caído en manos de Napoleón. Ya Fernando VII estaba detenido ya hace algunos años, desde el 1804, si mal no recuerdo, estaba detenido en Francia, en 1810 cae la Junta de Sevilla. Entonces se genera, y otra cuestión, el libre comercio. Si bien Cisneros ya en febrero de ese año, 1810, había dictado un reglamento que el libre comercio traía dos cosas. Traía mucho más producto, más barato y mucha renta de la aduana. Pero Álzaga y su grupo de comerciantes adinerados e influyentes querían monopolio. Como habíamos dicho, con el monopolio ganaba mucho más plata. Entonces, Cisneros en febrero de 1810 hace un reglamento, tipo un decreto que dice que por 4 meses vamos a hacer libre comercio. Podemos liberar libremente, solucionando el desastre económico que había dejado Liniers. Ahí ya tenemos que un gobernante ya tiene desastre económico, otro que se hace cargo, empezamos con la herencia, ¿sí? Porque el otro me dejó grandes deudas. Nada parecido, o muy parecido a lo que pasa hoy. O sea, ¿por qué somos como somos? Porque no es que nosotros inventamos en esta época nada, sino ya en esa época se veía ya los conflictos que había. Bueno, ¿cuándo vencía este libre comercio, este reglamento libre? El 19 de mayo. El 18 de mayo llega la fragata diciendo que cayó el último bastión español a mano de Napoleón. O sea, teníamos el libre comercio que no sabíamos que si Cisneros lo iba a prorrogar o íbamos a volver al monopolio. La noticia que la Junta había caído. Bueno, ahí obligan de una manera a Cisneros a... Se negaba, obviamente, primero Cisneros no quería que se difunda la noticia, obviamente la noticia como en todos lados se empieza a haber rumores, no le queda otra a Cisneros que ahí en la punta también tienen parte de lo que decía Cisneros, ¿no? Que si bien cayó la Junta de Sevilla, pero acá en el territorio del Río de la Plata se va a seguir respetando a lo que es la monarquía, por más que nuestro rey está prisionero, acá los territorios son de Fernando VII, así que... Y se empezó a ver la otra postura, si cayó, el rey está detenido, y si cayó la autoridad que nombró al virrey, por ende el virrey carece de legitimidad. Estos fueron los dos argumentos, ¿no? Los dos argumentos que se tornaban en el Cabildo Abierto. El Cabildo era una institución municipal que estaba conformada por una especie de comisión, era, salvando la distancia, no era así, era como la comisión barrial. Había un presidente y una comisión vocales, pero eran electos, no todos los años se renovaba la comisión del Cabildo. El 22 de mayo se llamaba el Cabildo Abierto, que aparte de los miembros se llamaba a los vecinos más ilustres, no es que todo el pueblo iba. A nosotros quizás en la primaria, la secundaria nos decían, no, el pueblo quiere saber. No, el pueblo eran los grandes comerciantes, era una revisión burguesa, el pueblo llano, el artesano, aquel que no tenía propiedades, no era tenido en cuenta para nada. Cuando se habla del pueblo, se hablan de los grandes burgueses, los militares más importantes, los vecinos de renombre y aquellos que tenían cierta influencia, los comerciantes, los adinerados, los propietarios. Ese era el pueblo, no era el pueblo llano. No era la masa morrera que quería ser libre, porque el esclavo, el que vendía vela, eso que nos vendía a nosotros, lo que nos disfrazábamos nosotros en la fiesta del 25 de mayo,
Ellos iban a seguir siendo exactamente iguales, esclavo iba a seguir siendo esclavo, la vendedora de mazamorra iba a vender mazamorra, no le iba a cambiar absolutamente nada. El tema era un tema comercial y era un tema político que solamente influía a los grandes vecinos, a los que tenían grandes, los políticos o a los grandes adinerados. Ahí sí influía, pero al pueblo llano no le iba ni venía, al pueblo llano iba a seguir, como nosotros. No importa quién esté, vamos a tener que seguir trabajando igual. Bueno, la cosa que en el 22 de mayo, junto con el Cabildo, con ese conjunto de vecinos que se llama Cabildo Abierto del 22 de mayo, se destituye, gana la postura de que el virrey tiene que ser destituido. Tiene que ser destituido por el tema de que la Junta había caído y por ende la autoridad que lo había nombrado había caducado y por ende se tienen que ir. Bueno, se tienen que formar una nueva junta con cabeza en Buenos Aires. Obviamente el 24 de mayo, un día antes de lo que llamamos nosotros el primer gobierno patrio, tenía que se forma una junta, pero ¿quién es la presidente? El Cisneros. Obviamente no te vamos a destituir, o sea, ¿cuál fue la bronca? O sea, te estamos destituyendo, Cisneros, ¿no entendés? ¿Qué parte no entendés que te estamos destituyendo y vos te ponés presidente de la Junta de Gobierno? Es lo mismo. No, obviamente esa Junta no tuvo aceptación hasta que finalmente en la mañana del 25 de mayo se forma la primera Junta de Gobierno con la típica de los 9 miembros. Saavedra, presidente, porque era jefe del regimiento de patricios, o sea, el militar más poderoso. A todo esto, bueno, Liniers dejó su protagonismo ya por su gobierno corrupto que tuvo y tuvo una serie de conflictos que están en el apunte, por eso también lean el apunte los conflictos que tuvo Liniers y termina en Córdoba. De hecho, si alguien conoce Altagracia, está la casa de Liniers, de hecho es un museo también, la casa de Liniers en Altagracia, en Córdoba. Así que bueno, Cornelio Saavedra es el jefe del regimiento más poderoso, que es el regimiento patricio, es el presidente. Los dos secretarios, que serán ministro, el ministro de gobierno o el secretario era Juan José Paso, y el ministerio de guerra, el ministro de guerra era Manero Moreno, que son los dos secretarios de la Junta, Moreno y Paso. Y después tenemos los 6 vocales, son 9 total, presidente, 2 secretarios, y tenemos 6 vocales, Manuel Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Alberti, que era sacerdote, Mateo y Larrea, que si bien no eran militares, pero eran comerciantes, políticos y adinerados, si bien estos dos eran españoles. O sea que la Junta no era criolla, o sea, no era al 100% criolla, si bien 7 eran criollos, eran nacidos en América, pero eran 2 españoles, o sea que la primera Junta de Gobierno, por eso mal se dice el primer gobierno patrio, no era patrio porque había españoles, o sea que patrio no era. Y aparte, estos 9 miembros se consideraban españoles. Ellos nunca dijeron, a partir del 9 de mayo somos argentinos. No. Ellos simplemente formaron una junta. Formaron una junta porque la Junta de Sevilla había caído. Nada más. Si la Junta de Sevilla no caía, la Junta de Mayo tampoco, tal vez, no se hubiese formado o fuera otro el proceso. La cosa es que la Junta de Mayo, la Junta de estos famosos 9 miembros, era una junta que se formó a raíz de la caída de la Junta de Sevilla. Bueno, por eso acá terminamos ya la primera parte de esta unidad, que bueno, queda una última, ya llevamos casi 1 hora de video, queda a ver algunas consecuencias que las vamos a ver bien en la segunda parte. Bueno, la primera cuestión es que no todo el virreinato del Río de la Plata aceptó esta junta. Tuvimos gente en contra. Córdoba estaba en contra. Asunción estaba en contra. Montevideo estaba en contra y el Alto Perú estaba en contra. Así que a esos 4 lugares, ¿y quién estaba en Córdoba, como dije recién? Liniers. Liniers estaba en Córdoba. Cuando sucede esto, obviamente, las autoridades cordobesas del Cabildo de Córdoba rechazan la Junta de Buenos Aires. Entonces, obviamente, a estos 4 lugares, Córdoba, Asunción, Alto Perú y Montevideo, había que mandar ejércitos para someterlos. No era que iban de buena voluntad, había que someterlos, pero en realidad Buenos Aires era una ciudad sediciosa, se había rebelado contra la autoridad del rey y estaba atacando
a lugares, estos lugares, Córdoba, el Alto Perú, Asunción y Montevideo, que seguían fieles al rey, o sea que la sediciosa, la rebelde era Buenos Aires. O sea, por eso hay que entender este proceso como un proceso de guerra civil. Era como que Buenos Aires dice, nosotros mandamos ahora en el virreinato y todo el interior nos tiene que obedecer. Y aquellos que no nos obedecen, como fue que pasó con estos 4 lugares, hay que atacarlos y someterlos. El único lugar donde tienen éxito estos ejércitos en la primera junta es Córdoba, que Liniers, el héroe de la reconquista y la defensa, 3 años antes, la misma junta de gobierno. Por eso Ortiz de Ocampo, que era amigo de Liniers, que era el primer general que fue a cargo del ejército del norte, al pasar por Córdoba tenía la orden de fusilarlo a Liniers. No lo fusila porque era amigo, porque obviamente eran todos conocidos, era una guerra civil. No lo fusila, lo relevan a Ortiz de Ocampo, lo manda a Castelli y Castelli lo termina fusilando a Liniers. O sea, el héroe de la reconquista 3 años antes termina fusilado por el primer gobierno patrio. Son las paradojas que tiene la historia nuestra. Obviamente ese ejército sigue hasta la Atahualqui, hasta 1811, hasta junio, donde es derrotado. A Montevideo lo mandan a Rondó, como Montevideo era un bastión español, ahí estaba anclada la flota española, que esa es la flota que pelea después San Martín en el combate de San Lorenzo, 3 años después, en 1813, lo veremos después. Empieza lo que se llama el sitio de Montevideo. Rondó, a cargo de tropas porteñas, invaden lo que es Uruguay para tratar de someter a Montevideo. Al norte lo mandan a la campaña del Paraguay, a Belgrano, que tiene la victoria en el combate de Campichuelo, ahí donde ahora está Candelaria, donde está la unidad 17, ahí están las ruinas de Nuestra Señora de la Candelaria. Bueno, ahí fue el combate de Campichuelo con Belgrano, cruza el Paraguay, pero en el combate de Paraguarí o Cerro Porteño, por eso el equipo de paraguayo de fútbol se llama Cerro Porteño, porque los porteños tomamos ese cerro, el cerro de Paraguarí, pero son derrotados por las tropas españolas, o sea, decimos las tropas paraguayas, pero no eran paraguayos, eran las tropas españolas que respondían al rey, que repelieron y fueron derrotados en Tacuarí. Ahí está la famosa imagen del tambocito de Tacuarí, donde Belgrano es finalmente derrotado. Y ahí ya tenemos los 4 lugares, sí. Córdoba, que es el único lugar donde se tuvo la victoria, que Castelli fusila a Liniers. Después el ejército del norte, al mando de Castelli, lo derrotado en Huaki. Rondó está en la banda oriental intentando someter a la banda oriental, o a Uruguay o a Montevideo, y Belgrano es derrotado en Córdoba. Bueno, una aclaración para terminar también. La Revolución de Mayo, ¿fue una revolución o un golpe de Estado? Hay que analizar. Revolución es cuando se hace un cambio social, por ejemplo la Revolución Francesa. Hay una revolución, o sea, se cambió la monarquía por una república, obviamente ahí sí hay una revolución, porque hay un cambio total en la estructura social, económica y política. La república, la norteamericana también, porque la independencia norteamericana de Washington en Estados Unidos, lo que sería después Estados Unidos, fue una colonia británica que cambió por una república. Acá la Revolución de Mayo simplemente se cambió las autoridades, se destituyó el virrey y se puso una junta, de los cuales, de los 9 miembros, 2 eran españoles, Larrea y Mateo. Seguían las mismas instituciones, la misma moneda, seguían considerándose españoles. De hecho, están en la punta, en la última página, de la proclama. Si ustedes leen la proclama, para que quede claro, dice que el 26 de mayo, o sea, el día después del 25, el día siguiente, el 26 de mayo, da la primera junta esta proclama diciendo que juran fidelidad y mantienen las instituciones de Fernando VII, o sea que no hay ninguna revolución, es simplemente, a mi criterio, es un golpe de Estado, es un grupo que toma el poder amparándose, o sea, se ampara, en la primera junta se ampara en la reunión del 22 de mayo, donde se votó en el Cabildo Abierto de la destitución del rey. Bueno, amparado en esa legitimidad, hacen la primera junta. Pero no fue una revolución, no fue un cambio de estructura social. Como digo, el esclavo seguía siendo esclavo,
el artesano sigue siendo artesano, no había un cambio. Solamente era un cambio de gobierno, un cambio de la burguesía, simplemente que respondía a los intereses económicos de los liberales, del libre comercio. Tengamos en cuenta que Alza y los grandes comerciantes estaban de acuerdo con España. Estaban de acuerdo con el monopolio si ganaba más plata con el monopolio. Y esto me viene con la idea del libre comercio. Obviamente que no estaban de acuerdo. Por eso fue un golpe de Estado. Fue lo que llamaríamos hoy un golpe de Estado. Lo que pasa es que los golpes de Estado, lamentablemente, en nuestra historia tienen mala fama, ¿no? Pero este fue como hubo muchos golpes de Estado antes de los golpes de Estado, digamos, valga la redundancia, de lo que llamamos del siglo XX o la última dictadura y demás. Esto también fue un golpe de Estado, porque las instituciones seguirían siendo igual, la administración del virreinato seguiría siendo la misma, por eso se mandan las expediciones a estos 4 lugares donde negaron lo que es la revolución. Por eso hay que dejar claro, o sea, no tomen mi palabra como una palabra santa, pero lo que yo creo que fue un golpe de Estado. No fue aunque todo el mundo llamamos Revolución de Mayo, la Revolución de Mayo, pero fue un golpe de Estado, no fue una revolución. Una revolución es un cambio drástico de toda una estructura política, social y económica. Acá sigue todo igual en la revolución o en el cambio de gobierno, en los hechos de mayo, está todo igual, simplemente se cambia el virrey, se saca el virrey y se pone una junta. Acá no, ¿acaso en el golpe de Estado del 76 no pasó lo mismo? Se sacó a la presidenta, que era María Estela Martínez, y tomó el gobierno una junta militar. ¿Acaso no es parecido? ¿No es igual? Salvando la distancia, ¿no? Pero es lo mismo. Por eso, para mí, está mal llamada Revolución de Mayo. Es simplemente un golpe de Estado. Un golpe de Estado que cambian de gobierno. Pero bueno, sea como sea, los hechos de mayo encabezaron o dieron inicio a todo un proceso independentista que se va, y lo vamos a ver bien en la segunda parte, que termina el 9 de julio de 1816, o sea, 6 años después, en un contexto de guerra civil, porque había 2 países. También acá la guerra civil empieza en la misma Revolución de Mayo. Tengan en cuenta también que de los 9 integrantes, sabemos que 7 eran criollos, 2 españoles. De esos 7, ¿cuántos eran del interior? Solamente uno, Saavedra, que había nacido en Potosí, actual Bolivia, en lo que era el territorio del Alto Perú. Los otros serían 1, 2, 3, 4, 5, los otros 6 integrantes eran porteños. O sea, de hecho, Ruiz Huidobro, que participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, decía, sí, yo estoy de acuerdo con lo que lo saquen al virrey. Yo estoy de acuerdo que lo saquen al virrey. Pero debemos saber preguntar en consulta a las ciudades del virreinato. O sea, Ruiz Huidobro ya venía. Ya la veía, diciendo, bueno, tenemos que consultar a la gente del interior. O sea, y obviamente ya Buenos Aires con su centralismo del primer día, ya como digo, 6 son porteños. O sea, la mayoría son porteños. Uno del interior, que era Saavedra, que nació en Potosí, pero toda su vida hizo en interior, y otros 2 españoles. O sea que ya tenemos la primera junta, fue totalmente centralista. Esto provoca el inicio de la guerra civil y en julio de 1816 se firma la independencia, pero con 2 países divididos. O sea, lo que nosotros tomamos la primera junta es la mitad del país firma, lo que es Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y la banda oriental, ya habían firmado su independencia un año antes. Pero bueno, todo ese proceso vamos a verlo, lo que es la segunda parte de esta unidad 1.c. Calculo que la semana que viene estaré subiendo el apunte y subiendo el video sobre esta parte del programa. Bueno, que tengan buenos días y los vemos la próxima.